Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual damos voz a las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que mueven al planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. En el episodio de esta semana hablaremos de la segunda parte de las historias de terror que hay por contarse. Un seguidora del podcast por parte de YouTube nos hizo favor de mandarnos una historia que le gustó mucho y que cree que también les gustaría al resto de ustedes. Platicaremos algunas historias que nos parecen interesantes y Eduardo contará la segunda parte de la historia que empezó a contar en el episodio pasado de Carreteras Malditas. Les agradecemos mucho el seguir con nosotros y esperamos que nos sigan acompañando en esta comunidad. ¿Quieres empezar? Va. Pues siguiendo con la miniserie de historias de Noche de Urgencias, la siguiente historia se trata acerca de los médicos que duermen pues en estos lugares durante las residencias. Dice, de todas las cosas que busca un médico en un hospital, pocas veces se habla de la residencia, la cual en su mayoría es tomada como algo extra, ya que normalmente o tiene chinches o no hay suficientes lugares. En este hospital ese no es el caso. Las residencias están en el último piso. Hay suficientes cuartos y los de mantenimiento se encargan de tenerlas en las mejores condiciones. Mas sin embargo no se utilizan, se mantienen abiertas, las camas están tendidas, los refrigeradores vacíos y los baños con barras de jabón nuevas. Todos los años al menos uno de los residentes nuevos, a causa de una novatada, por culpa de otra persona o incluso tratando de demostrar que las historias eran falsas, se aventuraba el día de su guardia cuando lo dejaban dormir, aunque sea una hora en las residencias. En mi caso, esto sucedió porque estaba cansado. Ya no quería escuchar la campana que anunciaba la llegada de un paciente nuevo. Además, si dormía en el servicio, juraba que soñaba con los sonidos de los monitores y cuando por fin mi adscrito me dejó dormir, lo único que me dijo fue, pero no vayas a las residencias. Le pregunté que si era una orden, lo negó y con una pose desafiante me dirigí hacia allá. El adscrito molesto me pidió que me sentara, que estaba a punto de contarme algo que ya debía de saber y que en caso de no saberlo, posiblemente la información me salvaría la vida y si no la vida, al menos me evitaría pasar un mal tiempo. La historia del colgado inicia a los pocos años de la inauguración del hospital. En ese entonces, este centro era de las sedes más grandes de traumatología y ortopedia de América Latina, por lo que recibíamos residentes, enfermeras y doctores de todos lados. Había convenios con Cuba, Chile, Colombia, Argentina, entre otros países. Pero el protagonista de la historia era un residente de segundo año que había venido a México buscando una mejor oportunidad y bajo la promesa de quedarse de este lado al terminar su residencia. El doctor provenía de Bolivia, era bastante bueno y por lo que cuenta la leyenda era todo un galán. Además de su atractivo físico, como el mío, estaba en los residentes más queridos por los cirujanos. Era solicitado y pasaba la mayor parte de su tiempo en el hospital. En ese entonces el hospital estaba más ocupado y había mucho más movimiento. De hecho, el último piso que ahora son las residencias, antes eran cuartos completos que albergaban a los médicos que venían de otros países y se les ofrecía la opción de vivir en el hospital. Yo no viviría en un hospital. No, pues no, yo tampoco. Pero si ya trabajas ahí, ya puede ser que sí digas, no, pues aprovecho, ya me quedo aquí en este hospital. Pues sí. Este doctor era uno de los seleccionados y afortunados de vivir en el hospital. Al vivir en el hospital se podían ahorrar un poco más de dinero y podían entrar a cirugías más tarde si se les permitía. Lamentablemente el hospital ha cambiado mucho desde ese entonces. El residente, al cual llamaremos Antonio, era muy cerrado respecto a su vida privada y normalmente hablaba más sobre sus planes a futuro y sus deseos de quedarse a vivir en México. Un día, en una guardia, conoció a la persona que cambiaría completamente ese destino. Era una enfermera de apenas 19 años, de aquellas que entraban ya que se necesitaban manos para un hospital tan grande y que no necesitaban mucha experiencia. En aquel entonces también es cierto que la licenciatura de enfermería
duraba mucho menos, pero no dejaba de ser extremadamente complicada. Yo recuerdo que era un interno que apenas si sabía cómo funcionaba el hospital y que jugaba a ser doctor, intentando tomar cualquier muestra que pudiera, y si bien no conocía a ese tal Antonio, sí había conocido a la enfermera. Se llamaba Matilda. Ay, movía cosas con sus Ok, manos. es la de la película. Y es como la mencionan en la historia, estúpidamente bonita, con unos ojos verde oliva y una sonrisa pues hermosa. Además de que era de las pocas que me trataba como ser humano. Fue cuestión de tiempo para que Matilda entrara en el sector de ortopedia, donde se encontraba con Antonio y finalmente uno más, uno dieron dos y se empezó a hacer, bueno, más bien se juntaron y se empezó a saber de la relación de noviazgo que tenían ellos dos y que si preguntas era lo esperado. La vida de Antonio parecía maravillosa, tenía una novia bellísima, era el residente con más asistencia y cirugías y se decía que posiblemente al acabar el mismo hospital le ofrecería trabajo. Sin embargo, todo eso cambió cuando él estaba ya por su último año. Las guardias se volvieron más pesadas, los insumos empezaron a faltar y el brillo del residente empezó a cambiar. Se decía que ya no bajaba las cirugías, ya no buscaba ser el extra que se la pasaba constantemente en su cuarto. Matilda, al igual que todos, notó el cambio. Intentó ayudarlo, pero al parecer incluso se había vuelto inmune a su sonrisa. El día de la graduación de residentes fue la última vez que se supo de Antonio. Independientemente de su desarrollo y mal trabajo en su último año, había logrado salir con honores e incluso como era esperado pocos minutos después del fin de la graduación, se escuchó claramente cómo el jefe de ortopedia le ofrecía una plaza. Entre festejos, copas y comidas, Antonio se acercó a Matilde con una sonrisa gigantesca en la cara. Le dijo algo al oído y se arrodilló para pedirle matrimonio en frente de las decenas de personas que estaban asistiendo al evento. Hubo aplausos, risas y Matilde finalmente dijo que sí. Realmente lo que sigue de la historia es más invenciones de los doctores y enfermeras que estaban presentes. Se dice que antes de iniciar a trabajar se irían de viaje, que iniciaron la búsqueda del departamento juntos o que incluso empezarían con los preparativos de la boda. Lamentablemente lo único que se sabe con seguridad es que después de una semana de vacaciones, Matilda volvió al servicio con un anillo en el dedo y una sonrisa más grande de lo normal. Pero eso no fue para siempre. No había acabado esa semana cuando los rumores de que Antonio se había vuelto a Bolivia iniciaron. Se decía que su cuarto en el hospital estaba vacío y que había mandado su denuncia en correo electrónico y que de esta manera dándole el suficiente tiempo para arreglar todo. Eventualmente los rumores llegaron a Matilda, quien tenía llave al cuarto de Antonio. Los sollozos iniciaron al poco tiempo después de que vieron a Matilda subir a la residencia. Se cuenta que en el cuarto no encontró nada, ningún indicio de Antonio, solo una carta la cual confesaba una verdad que nadie conocía. Resulta que Antonio era todo menos lo que había estado mostrando en el hospital. Había inicialmente ido con la intención de quedarse, de olvidar su vida en Bolivia, donde una mujer que llamaba esposa y dos hijos que con 10 años estos lo llamaban cada semana. Todo lo que sabíamos sobre él era diferente. Había venido a México por una deuda que había generado estafando gente en Bolivia y escapando de una policía que constantemente lo buscaba. Esto fue demasiado para Matilda, la cual volvió al trabajo, intentando olvidar todo y sin contarle nada a nadie de lo que había descubierto. Nadie pudo juzgarla cuando confundió fórmulas parentales con soluciones intravenosas. Sin embargo, los directivos no la veían como un error de una mujer que en ese momento estaba destruida, sino como el resultado de 3 muertes y una mujer loca. La echaron del hospital, la tacharon como asesina. Llegó la policía y antes de que pudieran detenerla, subió al cuarto. Entró al cuarto de Antonio, donde usó su cinturón para colgarse encima de la cama donde muchas veces tuvieron sexo con un completo desconocido. Al entrar la policía, lo único que encontró fue la carta de Antonio y el cuerpo inerte de una mujer demasiado bella y buena para esta vida. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? En total son 10 cuartos, 5 para las mujeres y 5 para los hombres, divididos solo por el color que tiene la puerta y la leyenda que dice que a cualquier persona que se encuentre haciendo acciones indebidas será automáticamente despedido del hospital. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta cuál era el cuarto de Antonio, pero para fines prácticos da exactamente la misma. Si tú entras en cualquier cuarto de aquel piso no encontrarás el sueño. Algunas personas dicen que en medio de la noche se empiezan a sentir un golpeteo en la cama, que cuando abres los ojos ves el cuerpo inerte de Matilda. Algunos dicen que Matilda busca calor humano y se aferra a tu cuerpo mientras duermes, despertándote y evitando que puedas moverte.
¿Tú buscas calor humano también? Bueno, A veces. eso no se puede decir. Sin- Sintiendo una presión en tu pecho y un frío extremo. Finalmente, y lo que más ha enloquecido a varios, es que más de una o dos enfermeras que han dormitado en estos espacios han sido atacadas y violentadas. Una de ellas inclusive tenía marcas de arañazos en los brazos y en la espalda. Algo que posiblemente no se entiende, ya que en sí la que falleció fue Matilda y no fue Antonio. Eh, un golpeteo, bueno, un año que al igual que, bueno, alguien que decidió ignorarme y quiso subir a dormir, regresó un par de horas después con la cara más blanca que las sábanas que cubren las camillas. Volvió diciendo que a la mitad de su sueño se despertó con un movimiento, un golpeteo en su cama que finalmente hizo que abriera los ojos. No vio absolutamente nada, pero se escuchó algo moverse de la esquina de su habitación hacia su cama. Después de esto, la cama como que tuvo como una turbulencia Ujú. y se había escondido, y este se había escondido debajo de las sábanas. Se asomó y con la poca luz que había en la habitación pudo reconocer un par de ojos color verde oliva, una sonrisa y una boca azulada. Al parecer era el cuerpo de Matilda, Al parecer era el cuerpo de Matilda que posiblemente confundió al interno con el ya desaparecido Antonio. Maldito Antonio. Maldito Antonio. Nos dejó abandonado a A Matilda. Matilda. Y luego los papás la maltrataban. Y la pinche troncha todo. Ah, no mames. No, no Pero mames. tú eres Bruce. Bueno, físicamente puede haber un parecido. Vamos por un pastel de Costco para que te lo comas como Bruce. Una pizza mejor. No, pero pues, ¿cómo? ¿Cuántas energías se quedan marcadas así por cosas de que las dejan traumatizados? Al final de cuentas, un trauma puede generar tantas cosas para una persona que hasta, pues al final de la muerte o de lo que llegue a pasar con la persona se quede marcado en ese lugar en donde, pues a fin ¿Dónde de cuentas pasó? sufrió el trauma, ¿no? Donde pasó. No sé si. Sí, más que nada que ya para que lo que esté ahí te deje marcas en los brazos o en la Sí, que ya espalda, se no sé. represente físico. Que era lo que hablábamos, que a veces, pues, no sé, situaciones los llevan a suicidarse Ujú. y después, pues, el cuerpo como que no entiende que ya no pertenece aquí, entonces, no Sí. sé. Fíjate, por ahí yo tengo una historia que se llama La Casa del Demonium. Esta fue la que nos mandó Ah, María Paula de Perú. Saludos a María Paula y a toda nuestra gente que nos escucha peruana. de Perú. Recuerden también si quieren que contemos alguna historia suya, les gustaría que saliera alguna historia que les llame la atención en algún episodio, envíenoslo al correo de boca en boca @gmail.com, así como María Paula, para sacarla en algún episodio. Pero bueno, dice, fui oficial correccional de una prisión de máxima seguridad. Estaba cerca de Florence, Colorado. Estuve como empleado ahí durante media década. Vi casi todo lo que te puedas imaginar. Intentos de fuga, apuñalamientos y motines. También vi armamento afilado que estaba escondido en lugares en que preferirías No no está. saber, ¿verdad? Estos son solo algunos de los sucesos más desagradables con los que he tenido que lidiar en el pasado. Esto lo relato con gran pesar. He cambiado de profesión tras los sucesos del relato que voy a compartir con ustedes. Espero que las personas que estén pensando en convertirse en guardias de prisiones lean mi historia y reconsideren cualquier lección de vida futura que consideraran un error. El alcaide me llamó a su despacho un lunes durante todo el trayecto por los pasillos. Pensé en los problemas en los que me podía meter. Cierra la puerta, me dijo cuando me miró desde su escritorio después de que entrara. Esas palabras sellaron mi mente. En cuanto a agua caliente me había metido por algún tipo de infracción de la que aún yo no era consciente. La microgestión burocrática y los constantes cambios de procedimiento no era nada nuevo para mí. Seguía odiando los pequeños agravios políticos. Asentí y cerré la puerta de la entrada. Me exigió que tomara asiento, así que lo hice. Eres el mejor oficial de aquí, me dijo. Esperé lo peor. Anticipé noticias de despido. Vi un traslado forzoso o algún puesto mundano, archivado papeleo en mi dirección. Quiero darte una oportunidad, me dijo. Ganarás 600,000 en un año. Tus prestaciones no cambiarán. Tendrás menos supervisión de la que tienes ahora y tú serás tu propio directo. Estarás en una posición de liderazgo, aunque algo aislado. Eso suena ideal, me dije mientras mi mente nadaba en las posibilidades del beneficio que me ofrecía. Solo te pedimos dos cosas. Una es que no le cuentes a nadie tu nuevo cargo. Y dos, es que te ubiques en otro lugar. Hay una prisión en el Ártico, y ahí es donde transcurrirá tu vida durante los próximos 365 días. La confusión debió leerse en mi cara. Si tu mujer te pregunta, dile que te vas a una academia federal. Allí no hay servicio de móvil, ni wifi, ni cualquier contacto que hagas con ella debe ser a través de correo postal únicamente. Nos encargaremos de las direcciones dadas. Si rechazas esta oferta, entonces esta conversación nunca tuvo lugar. ¿Entiendes?
Contemplé los pros y los contras. Antes de ser policía, era guardaespaldas. Me ausentaba de casa durante largos periodos, aunque sería tiempo perdido con la esposa. La fortuna nos ayudaría a ambos, y estuve de acuerdo. El centro penitenciario era un recinto grande, no mucho mayor que cualquiera que hubiera patrullado antes. Algunas cosas me llamaron la atención cuando vi por primera vez a la población. Todos tenían heridas en la cara y hablaban un extraño lenguaje gutural con el que nunca había estado familiarizado. ¿Por qué hablan una lengua tan extraña? Me preguntaba mientras caminaba por las manzanas. El nuevo alcaide con el que trabajaba se apellidaba Buckley. Tenía una notable cicatriz debajo de los ojos y su actitud para mí al principio no era muy acogedora. En todo caso, actuaba como si yo fuera una carga. Parecía estar resentido conmigo por la mera posibilidad de tener que reformarme en unas cosas. Una noche, Buckley me ordenó hacer una transacción de cédulas. Christopher Aluco era el nombre del preso con el que teníamos que tratar. En el camino le pregunté a mi jefe qué había hecho Aluco para acabar en esta prisión. No estoy autorizado a decirte lo que han hecho estos cabrones para acabar aquí, dijo Buckley. Sin embargo, empezó su carrera en el crimen canibalizando a su hermana. Esta noche nuestro único objetivo es trasladarlo al agujero. Ha demostrado ser demasiado peligroso para compartir celda con alguien. Las puertas de la celda eran más parecidas a las de un manicomio que a las de una prisión. Eran barreras completas a través de las cuales no se podía ver nada. Éramos yo y otros 3 guardias los que íbamos a ocuparnos de este detenido de alto nivel. El supervisor estaba presente, haciendo lo que suelen hacer los jefes, es decir, permaneció a la espera y no se ensució las manos para nada. Al entrar, lo primero que vi fue a Luco sentado en su catre. Me di cuenta de que era enorme, por lo menos 1,80 m y 320 kilos de puro músculo. Tenía la piel agrietada por todas partes. Su cara tenía las cicatrices normales que se asociaba con la mayoría de la gente del lugar. Voy a necesitar que te levantes y pongas las manos en la espalda, le dije. Mantuve la mano cerca de la funda donde estaba mi spray de pimienta. Muéstrame respeto y yo te mostraré lo mismo, continué. No tendrás las esposas puestas mucho tiempo si es que cooperas. No eres mejor que yo, dijo Aluco. Su voz era de barítono. Lo que yo esperaba de un hombre de su tamaño. Lo que esperaba era lo raro que sonaba. Era como si 4 o 5 personas estuvieran coreando las palabras al unísono. Ujú. Muy bien, le dije. Vamos a trasladarte donde tienes que ir. Cuanto antes lo hagamos, mejor nos irá. Disparaste a alguien a plena luz del día cuando estabas en una banda hace años, dijo Aluco. Tuvieron que pasar 10 años para que desapareciera la paranoia. El miedo a que la policía viniera a detenerte por un posible asesinato antes de que tú mismo te convirtieras en uno de baja estofa. A día de hoy no sabes si algún civil inocente quedó atrapado en este fuego cruzado. Tuvimos que sujetar sus enormes brazos y le colocamos los brazaletes metálicos en las muñecas. No paraba de reír. Mientras lo llevamos al aislamiento, pensé en las palabras y en lo mucho que me inquietaban. Eran ciertas. Aquella historia de mi pasado no se la había contado a nadie y nadie sabía de eso. Casi al final del turno, Buckley entró con las torres de francotiradores y se fumó un cigarrillo. Como mis obligaciones del día estaban completas, subí por la escalera de caracol hasta el nivel en el que él se encontraba. Cuando lo vi, estaba a escasos centímetros de donde fumaba. No parecía importarle ni siquiera poco los pasos que daba a sus espaldas. Se concentró en el lejano sol de invierno que descendía. El animal enjaulado de ahí atrás dijo algo que no debía, le dije. Parte del trabajo consiste en tener la piel gruesa, me dijo él mientras arrojaba el cigarrillo a la nieve. Se dio la vuelta para mirarme. No se trata de eso, le dije. ¿Hirió tus pobres sentimientos? Tenía una visión de mi pasado que nadie tiene, dije mientras tragaba un amargo trago de saliva que me llenaba la boca. Bueno, eso es lamentable. Significa que metiste la junta oral cuando llegaste al puesto en el que estás ahora. No deberías de mentir a tus jefes. Necesito saber qué clase de prisión es esta, dije mientras sentía que la sangre me subía a la cabeza. ¿Por qué todo el mundo tiene llagas abiertas en todo el cuerpo y en la cara? ¿Están expuestos a algún tipo de virus? Y si es así, ¿nosotros somos susceptibles? O siempre están drogados con algo. Eso explicaría el por qué siempre hablan incoherencias. Además, ¿cómo demonios saben cosas que ni siquiera he contado a las personas más cercanas de mi vida? Mejor hacer el trabajo asignado. No te preocupes por cosas que están por encima de tu nivel salarial. Bucky sacó otro paquete de cigarrillos y encendió uno. Espero que no nos expongamos a peligros que no nos advirtieron. Tendré que encontrar la forma de correr la voz. Si rompes tu acuerdo de confidencialidad sería mucho peor que un despido. Tu mujer en casa, la del pelo oscuro y rizado y las bonitas curvas, no me gustaría ver el impacto de tus decisiones en ella. Fue entonces cuando lo agarré por las solapas y lo empujé al suelo. Consideré la posibilidad de lanzarle codazos. La idea de hacerle probar su sangre me satisfacía. Sin embargo, no quería ser encarcelado en este antro de miseria en todos los lugares. Buckley se echó a reír. Lo que hizo a continuación me cogió completamente por sorpresa. Me dio una palmada en la espalda con la mano libre en lugar de intentar defenderse o resistirse. Has demostrado tu punto, dijo mientras me empujaba el pecho. Ahora suéltame. No quiero dar la señal a mis colegas de la torre de al lado porque tienen una Remington 700 modificada apuntándote. Le solté. Cuando se levantó y se quitó un poco de la escarcha, me miró a los ojos. Te respeto por tu valentía. La mayoría de la gente no está dispuesta a hacerme eso, especialmente alguien por debajo de mi rango. Te diera una cosa.
Voy a arrojar un poco de luz sobre lo que es este lugar de mierda y qué es para ti. Si alguna vez descubro que se lo has contado a alguien, desearías haber muerto al nacer. Como tú que te querías ahogar de chiquito. Sentí que la adrenalina, sentí que la adrenalina empezaba a desaparecer. Cuando mi energía disminuyó, asentí con la cabeza, dando mi consentimiento tácito a una nueva oferta. Miré a mi izquierda y vi al francotirador al que se refería. Se me ocurrió que si quería actuar contra mí, podía haberme ejecutado allí mismo. Buckley me hizo un gesto para que le siguiera mientras bajábamos los escalones. Me acompañó por el patio. El hielo cubría los juegos y las pesas de las barras denominadas. Seguimos la valla metálica hasta otra instalación que tenía acceso con llave codificada. Después de introducir los dígitos correctos, se abrió la puerta. Avanzamos por un pasillo que no parecía moderno. Había antorchas encendidas en las paredes. El suelo era de adoquines pálidos. Me llevó a otra sala del tamaño de un auditorio. Se levantó un hombre. Vestía de negro con cuello blanco y tardé en reconocerlo como un sacerdote. Vi filas de mesas largas dignas de un rey de la antigüedad, crucifijos, rosarios, cálices de agua y pilas de libros polvorientos que se alineaban en cada esquina. Hojeé algunos de los títulos y vi unos cuantos que estaban en otro idioma. Padre La Mora, dijo Buckley mientras miraba fijamente al hombre de civil. ¿Qué hace usted aquí abajo? El sacerdote le señaló a su izquierda cuando desvié la mirada en esa dirección. No me percaté inmediatamente de la presencia de una cuarta persona en esa sala. Se trata de uno de los reclusos atados a una losa. En cuanto centramos nuestra atención colectiva en él, el hombre cobró vida. Empezó a forcejear contra sus ataduras. Una sustancia teñida de rojo brotaba de su boca como la espuma de un perro rabioso. Casi he expulsado a la entidad maligna, dijo el sacerdote. Buckley se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando aquí? Le pregunté. Tuve el impulso irresistible de correr gritando con otra dirección. Sabía que no podía arriesgarme al frío más crudo, pero una parte de mí estaba dispuesta al menos a intentarlo. El presupuesto de esta prisión proviene del Vaticano. Solo aceptamos reclusos poseídos por algo mayor que el sadismo o la psicopatía general. En los papeles oficiales del gobierno llaman a este lugar la casa del demonio. Si quieres expiar los pecados de los que se cree que eres culpable, ahora sería un momento excelente. Ayúdanos a leer el conjuro necesario para limpiar a este pagano. No, pues como hay muchas leyendas o que se cuentan alrededor de estas. ¿Será que el Vaticano tenga así puestos donde se dedican a hacer exorcismos y Sí, yo creo sanaciones que así sí. de... De hecho, en Netflix hay un documental de un sacerdote Ajá, que es el que se le atribuye, según esto, la mayor cantidad de exorcismos realizados. No sé cómo se llama. ajá. Se parece a la tortuga de Kung Fu Panda. Pero Este güey. sí, de hecho, esta chava, no me acuerdo de lo que les comenté algún día de una chava que desapareció en el Vaticano. Ajá. Muchos decían que la utilizaban para orgías, güey. Después otra mamada entró que el narco, güey, todos los... Aquí había pactos entre el Vaticano y los narcos y todo eso. Sí, estaban enterados de todo. Y lo más extraño era que según comprobaron que el Vaticano, tenía juntas con güeyes del narco y así con gente de poder ahí mismo en el Vaticano, güey. Pues sí, O sea, puede ser estaban enterados de de las todo. cosas. Pero sí, yo creo que sí, deberíamos hacer un capítulo de eso, de secretos del Vaticano, algo así. Válgame. Sería Te van a interesante. cancelar. Bueno, fíjate que yo les voy a contar la siguiente historia que se llama Acosador Nocturno. Ujú. Y dice, estaba cansada de la situación. Todas las noches, desde que me había cambiado a este departamento compartido con otras dos chicas de la universidad, alguien me quitaba las sábanas y las tiraba al piso. Todo mientras dormía. Las primeras veces pensé que podía ser yo. Creía que durante las noches, sin querer y al moverme, me destapaba y tiraba las sábanas. Mas, sin embargo, después de un mes de que esto se repetía sin falta todas las noches, supe que no era yo quien las hacía. Pero incluso sabiendo esto, me era imposible saber quién era el culpable. En el departamento éramos 5 personas, 3 chicas y 2 chicos. De estos últimos, uno era novio de una de las chicas y nunca parecía haber tenido un interés en mí, más que el ser un compañero de piso. El segundo era Thomas, era hermano de la otra chica de la casa. Era bastante tímido, casi no hablaba y se le pasaba en la habitación que compartía con su hermana. Era como yo, una persona tímida. Tímida. Mas sin embargo yo noté desde el minuto uno que estaba fijado en mí. Constantemente me lanzaba miradas, las cuales apartaba cuando yo volteaba en su dirección y cuando estábamos solos en una habitación, cosa que no pasaba con frecuencia, ya que se le notaba incómodo. Pero no era una incomodidad de rechazo, más bien la de estar cerca de la persona que te gusta y no saber qué decir o qué hacer. Por obvios motivos mi primer sospechoso fue él, pero al cabo de un tiempo lo descarté.
Le presté atención durante toda una semana y noté cosas que lo quitaban rápidamente de la lista de sospechosos. Para empezar, su hermana era de esas personas que se despiertan con el aleteo de una mosca y Thomas siempre se iba a acostar antes que ella. Era casi imposible que Thomas se levantara de su cama, saliera de su cuarto, entrara al mío, me quitara la sábana, saliera otra vez de mi cuarto y volviera a entrar al cuarto de donde dormía él y su hermana. Todo esto sin que su hermana se pudiera despertar. Por lo tanto, mi siguiente sospechosa fue ella. Su nombre era pues Violet. Sí, Violet. Violet, y era parecida a su hermano, siempre se la pasaba leyendo, casi no hablaba y disfrutaba estar sola. A diferencia de Emma, la novia del chico que les comenté. En un principio creí que podía ser por su seriedad y personalidad solitaria, pero después de lo que me había pasado y de analizar varias cosas, empecé a sospechar que la razón que no tuviera pues una amiga cercana era diferente. Es decir, pretendientes pues no le faltaban. Varias veces algunos chicos la habían invitado a salir, pero siempre las rechazaba. Además, en Instagram solo seguía a chicas y parecía muy nerviosa cuando alguna que no fuera Emma o yo le preguntaba algo. Cuando llegué a la conclusión de que ella podía ser una sospechosa, todo hizo como un clic en mi cabeza y pensaba que podía haber encontrado al acosador, o en este caso, acosadora. Sin embargo, de nuevo mis sospechas se vinieron abajo cuando pasaron dos cosas. La primera, una noche me fui a dormir temprano, incluso antes que Thomas. Usé la excusa de que estaba cansada y que quería estar bien activa para las clases del día siguiente. Una vez me acomodé, estuve acostada sin moverme y fingiendo estar dormida casi por 4 horas. Pude escuchar cómo afuera todos se decían buenas noches y cómo la casa quedaba poco a poco en silencio. El sueño empezó a llegar a mí, pero yo me negaba a dormir. Estaba casi segura de que si me dormía, la acosadora, porque seguía creyendo que era Violet, vendría y me miraría de nuevo. Sin embargo, no pasó nada. Estuve hasta las 3:30 de la madrugada despierta y nadie entró. Al final, el sueño pudo más y caí dormida. Pero aunque no te apelé al acosador, a la mañana siguiente desperté con la sábana encima, por lo que tomé aquella desvelada como una victoria. La segunda cosa que también hizo que dejara de sospecharle Violet fue que una noche ella salió junto con su hermano, pues irían a visitar a un tío que había tenido un accidente automovilístico. Ahora, a todo esto, después de aquella victoria que había tenido la noche que casi no dormí, decidí repetir esa acción, pues estaba segura de que así atraparía al acosador, pero esto no pasó. Por lo que sí pero lo que sí pasaba era que no me destapaban. Me quedaba despierta hasta que fueran las 3 o 4 de la mañana y a la mañana siguiente amanecía aún tapada con las sábanas. Sin embargo, esto había deteriorado notablemente mi estado emocional y físico, y ya no ponía atención en las clases, me dormía en los momentos menos oportunos y estaba de mal humor casi todo el tiempo. Como tú. Exactamente. Siempre Así, estás de mal humor. bueno, no te lo pregunté, cabrón. Que no. Así pues, aquella noche que ni Violet ni Thomas estarían, mis dos principales sospechosos, pensé que podía pasar una noche sin desvelarme ni preocuparme por un acosador nocturno. Me fui a dormir muy temprano ese día y apenas mi cabeza tocó la almohada, me quedé profundamente dormido. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté con ánimos y energías nuevas, lo que me temía había pasado. Las sábanas estaban en el suelo. Creo que para este punto ya debía haber dicho que yo duermo prácticamente desnuda, solo con mi ropa interior. Desde que tengo memoria había dormido así, y al mudarme todos accedieron a darme el cuarto más pequeño a mí sola. Así que no dejé ese hábito. Sin embargo, al mirar aquellas sábanas en el suelo, entré en un estado de cólera. Tal vez era que no había dormido muy bien esas noches, tal vez fue que me sentía tonta por confiarme, o tal vez solo estaba cansada que desde hacía ya 2 meses estuvieran pasando las mismas situaciones. Y ese día era el que tocaba para estallar. Pero el caso es que salí furiosa de la habitación, no me puse nada encima. Mi ira era tanta que el pudor pasó a segundo plano. Me tocó la coincidencia de que Emma y su novio estaban en la sala mientras que Violet y Thomas entraban por la puerta. Este último al mirarme se sonrojó mucho y dio media vuelta. Dios, Dios, Elin, qué te pasa? ¿Por qué sales así? Preguntó Emma con un tono entre sorprendido y avergonzado. ¿Que si por qué? Exclamé molesta. Porque estoy cansada. ¿Cansada de qué? Preguntó el novio de Emma, uniéndose a la conversación. Parecía que no le importaba cómo estaba vestida.
de que alguien se meta todas las noches a mi maldito cuarto y me quite las sábanas. Todos parecían sorprendidos y confundidos por lo que dije. Al único que no pude ver su expresión fue a Thomas, pero parecía demasiado avergonzado como para voltear. Ujú. ¿Pero qué dices?, preguntó incrédula Emma. Sí, así como lo escuchan. Algún enfermo me observa todas las noches y sé que es alguno de ustedes, dije mientras señalaba a todos con el dedo, porque esto empezó desde que me cambié aquí. ¿Y tienes alguna idea de quién puede ser?, preguntó con genuina curiosidad Violet. Yo estaba a nada de decir que ella o Thomas, pero me detuve cuando vi las caras de todos. Parecía que realmente nadie sabía de lo del acosador. Todos se mostraban sorprendidos, confundidos e incluso preocupados. El acosador era un gran actor, o realmente no era ninguno de ellos y realmente no sabía qué era peor. No, no tengo una idea, le contesté a Violet finalmente. Y con esto tampoco quiero que se siembre la desconfianza, es solo que por un momento se me quebró la voz. Es solo que no me siento segura, me siento incómoda y tengo miedo. ¡Tengo miedo! Apúntale bien. Eso último era algo que ya me había negado a aceptar, pero lo cierto era que cada vez tenía más miedo de que en algún momento al acosador ya no le bastara con mirar y quisiera hacerme algo, el chanchullo. Después de admitir aquello, dejé que las emociones me cayeran encima como una ola y empecé a llorar. Las lágrimas comenzaron a salir y antes de que pudiera evitarlo, rompí en llanto. Violet y Emma apenas vieron eso. Corrieron a abrazarme y ambas comenzaron a consolarme. Al final, después de llorar por un par de minutos y de que me pusiera algo encima, llegamos a una solución para la situación. Yo me quedaría a dormir con Emma y su novio dormiría en mi cuarto. Aunque para este punto ya no sospechaba de Violet, decidí dormir con Emma porque si confiaba en alguien al 100% era en ella. También decidí que, aunque tal vez no me sentiría tan cómoda, dormiría con una pijama completa. Tal vez así el acosador me daría paz y sería una protección extra. Aquella primera noche que dormí con Emma, si bien al principio estaba preocupada, la compañía de ella me transmitía seguridad. Así que pronto me permití relajarme y caí dormida. Entonces fue cuando pasó. Comenzó como un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero era como si alguien intentara darme la vuelta. Yo apenas entendía qué pasaba, pues estaba entre dormida y despierta, y de hecho, cuando recuerdo esta parte es como si recordara un sueño. Después de aquel movimiento sentí como si sujetaran mi cintura y comenzaran a deslizar algo hacia abajo. ¡Ah, caray! Ujú. Yo seguía sin despertar al 100%, pero cada vez mi conciencia y razón volvía más. Entonces escuché el grito de Emma y desperté completamente. Lo primero que vi fue a Emma, gritando, pues espantada, mirando en mi dirección, pero no directamente a mí. Entonces sentí el peso en mis piernas y miré en esa dirección. Mi grito pronto se unió al de Emma. Ahí, en el borde de la cama, había una silueta, o al menos eso parecía. Era la silueta, perdón, de un hombre. Estaba encorvado, pero era obvio que medía más de 1 metro de altura. Era completamente negro, pero no como una persona afroamericana, sino de un negro antinatural. Estaba desnudo completamente. Estaba repleto de vello. Parecía tenerlo en donde normalmente lo tendría un hombre, pero cuando miré su zona inferior, me di cuenta de algo que me hizo que me espantara más y que me asqueara. Tenía una erección y se estaba, también, también descubrí que con la mano libre estaba intentando jalar las sábanas de la cama. Al observar todo aquello, grité aún más fuerte. Tenía miedo, asco, confusión e incredulidad y traté de exponer todo en un grito. La criatura que se manifestó ante mí y ante Emma definitivamente no era humana. Pareció espantarse al escuchar nuestros gritos, así que saltó de la cama y echó hacia la puerta entreabierta. No me di cuenta en ese momento, pero en ningún momento hizo algún escándalo, ni con sus movimientos, ni con sus pasos, y mucho menos algo que saliera de su garganta. Justo cuando el ser estaba en la puerta, esta fue abierta de golpe por un preocupado y agitado novio de Emma, lanzando a la criatura contra la pared. De ella nos miró primero a nosotros sin percatarse de la criatura. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación en la voz. Nosotros solo atinamos a señalar hacia donde estaba la criatura, a la vez que gritábamos que tuviera cuidado. Él dirigió su mirada hacia donde apuntamos y su rostro se puso pálido. ¿Pero qué carajos? Alcanzó a gritar antes de que la criatura le saltara encima. Este soltó un grito de terror antes de que aquella cosa lo tumbara, pasara por encima de él y corriera por el pasillo alejándose de nosotros. Afuera se escucharon los gritos de Thomas y de Violet, después los gritos de esta última ordenándole a su hermano que cerrara la puerta
y unos instantes después un portazo. Tanto Emma como yo estábamos en shock. Ella temblaba y balbuceaba el nombre de su novio. Yo igual temblaba, pero no decía nada. En lugar de eso, en mi mente estaba grabada la escena de esa cosa asquerosa y la sensación de su mano en mis caderas. Violet y Thomas aparecieron en el umbral de la puerta. La primera se agachó a examinar al novio de Emma, mientras que el segundo se acercó a nosotros. Está inconsciente, dijo Violet. Emma se levantó de la cama y tambaleándose llegó hasta donde estaba su novio. Puso su cara contra su pecho y rompió en llanto. Por su parte, Thomas llegó a mi lado y se agachó. ¿Estás bien? Preguntó con una voz segura pero amistosa. Yo traté de hablar, pero la imagen de esa cosa volvía una y otra vez a mi cabeza. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos y a mojar mis mejillas. Thomas notó esto y sorpresivamente me envolvió en un abrazo. Triunfó el amor. En un principio me puse alerta, pero un segundo después, al sentir su abrazo, apoyé mi cara en su hombro y dejé que todas mis emociones salieran. Después de 20 minutos todos estábamos más o menos estables, encerrados en el cuarto. Tanto yo como Emma ya no llorábamos y su novio había despertado. Yo sujetaba fuertemente la mano de Thomas, aferrándome a la sensación de que me hacía sentir segura. La misma seguridad que había sentido cuando me había quedado dormida en compañía de Emma. Entonces escuchamos la sirena fuera del edificio. Al parecer un vecino había escuchado los gritos y decidió llamar a la policía. Cuando los dos... Cuando los dos uniformados llegaron a nuestra puerta, Violet y Thomas fueron los encargados de recibirlos. Cuando los oficiales les preguntaron el porqué del escándalo, ellos respondieron que algo se había metido en el departamento y había asustado a todos. Los demás corroboramos su historia y los oficiales, después de otro par de preguntas y al no notar nada grave, se fueron. Después de que se cerró la puerta, pasaron otros 5 minutos, pero para que alguien rompiera el silencio. Y ese alguien fui yo. Que que sentía todo como si hubiera sido un sueño, que se me dificultaba articular la pregunta que seguramente todos teníamos. ¿Qué carajos era esa maldita cosa? Los los cuatro se miraron unos a otros como debatiendo con la mirada si decirme o no. Mary no. Comenzó a decir el novio de Emma, pero se calló rápidamente como si no pudiera decir las cosas. Todo lo vimos, dije en el tono más serio y neutro que pude. Si saben qué es mejor que lo digan. Sí sabemos lo que es, afirmó Thomas, con ese tono serio que había tenido todo el tiempo. Bueno, ahora lo sabemos al 100%. Antes, al igual que todos, creíamos que era solo un mito. Lentamente mi miedo e inquietud fueron sustituidos por la curiosidad. Asumo que se vio en mis ojos porque Violet complementó las palabras de su hermano, explicando a la criatura. La gente lo llama agolón. Es, o mejor dicho, una leyenda urbana muy popular entre los chicos del campus. Según ellos, el agolón se mete a casas o cuartos abandonados y vive ahí hasta que pasa una o dos cosas. O alguien se muera, o alguien se cambia, o alguien se va. Las palabras de Violet en ese contexto me hubieran parecido estúpidas. Una historia de terror muy mala. Pero después de lo que esa noche nos pasó, muchas cosas me dejaron de parecer tontas. El agolón estaba viviendo en tu cuarto, dijo Thomas. No sabemos desde hace cuánto, pero antes de que te mudaras a veces, después de la noche, veíamos la puerta abierta, lo asociábamos al viento, pero ahora veo que no era eso. ¿Y dónde está ahora mismo? Pregunté con un hilo de miedo en la voz. Lo vimos esconderse debajo de tu cama. No lo perseguimos, solo cedamos la puerta, me contestó Violet. Asumo que sigue ahí. Todos dirigimos la mirada hacia la puerta cerrada de mi habitación, sabiendo que del otro lado, debajo de mi cama e incluso intentando salir, se encontraba esa cosa salida del infierno. Pero comencé a decir, no entiendo, ustedes vivían aquí ya desde hace varios meses antes que yo. ¿Por qué me quiso a mí? Porque llegaste a su hogar, me contestó Emma. Nosotros dormíamos con alguien más. El agolón no se arriesgó a hacernos nada por miedo. Pero cuando tú llegaste básicamente estabas a su merced, y quiero asumir que se obsesionó mucho contigo, porque se arriesgó y se expuso al irte a buscar a mi habitación. Se arriesgó tanto que lo descubrieron. En ese, en ese último momento me aterroricé. El simple hecho de imaginarme dentro de esta habitación nuevamente hacía que me dieran escalofríos. Sin embargo, y al igual que todos, supimos que lo más sensato sería esperar hasta la mañana, sacar las cosas y tapar esa puerta. Y eso fue lo que se hizo. A la mañana siguiente, las dos personas más estables de la casa, Violet y Thomas, se encargaron de sacar todo de aquel cuarto. Lo único que se quedó adentro fue la cama, pues nadie se atrevía a moverla por temor de lo que pudiera haber abajo. Tampoco nadie pues discutió por dejarla fuera.
Después, con el mismo armario que estaba ahí adentro, sellaron la puerta y por lo tanto el abolón, o al menos eso esperábamos todos, se quedó encerrado bajo la cama. También se acordó que moveríamos las camas donde dormían los hermanos de la casa al cuarto más grande, el de Emma. Todos dormiríamos ahí hasta poder mudarnos y cualquier sonido que escucháramos durante la noche, por más ridículo que fuera, sería mencionado al día siguiente, en especial si venía del cuarto sellado. Ya han pasado casi 10 años de aquella experiencia. Los 5 logramos graduarnos y cada uno tomó su camino intentando olvidar a la golona en el proceso. Violet, se graduó en literatura y letras. Emma y su novio se graduaron en mecánica. Por su parte, Emma es una de sus mejores amigas y todavía se frecuentan. Por mi parte, me gradué de matemáticas y desde hace más de 6 años soy maestra en una escuela de primaria. Me comprometí hace unos meses con mi novio de 5 años y pronto me casaré. Él sabe todo acerca de esta historia y aunque le cuesta trabajo creerla al 100%, siempre está ahí cuando tengo pesadillas producto del trauma vivido. Con el tiempo he podido superar la experiencia. Sin embargo, a veces aún creo que al asomarme por debajo de la cama, volveré a ver aquel negro y peludo ser. Solo espero que en verdad el haber sellado aquel cuarto lo haya contenido, que a día de hoy sigue ahí adentro, encerrado para siempre. Pues es pervertido. Es un fantasma cachondo. Qué horrible. Todo peludo aparte. Hay Gillette, güey. Sí, güey, pues que alguien le enseñe. Pero No, fíjate pues qué cómo horror. hay. Yo sí he escuchado a veces así de cosas que supuestamente violan a las personas poseídas y cosas así. Sí, pues sí puede ser que pase algo por el estilo con los sucubos. ¿Abajo de tu cama vive el abolón? No. Ah, ok, Bueno, al muy menos lo que sea usted. Disfrazado No, de... no, no. Fíjate que yo tengo una historia bien interesante ya para terminar, que se llama, bueno, si le titulan Cada vez que muero, entiendo más al mundo. Y dice, sí, exactamente como suena. La primera vez que morí apenas noté el cambio. Estaba demasiado ocupada concentrándome en otras cosas como el hecho en el que estaba viva y no era una mancha roja al borde de la carretera. Estaba poniendo a todo volumen Hit Me Baby One More Time de Britney Spears Ajá. y sí, no se me escapa la ironía. Cuando por el rabillo del ojo vi pasar un semirremolque por delante del semáforo en rojo. Apenas tuve tiempo de procesar lo que significaba cuando un horrible chirrido asaltó mis sentidos. El metal se rompió contra la pared y durante una fracción de segundo sentí el peor dolor de mi vida. La puerta del conductor se abrió hacia adentro desgarrándome la caja torácica izquierda y mi cabeza chocó contra el volante, clavándome los dientes delanteros en las encías. Y entonces me desperté en la cama, sudorosa y agitada, pero perfectamente ilesa. Miré el móvil, medianoche del 21. ¿Qué no había sido ayer 21? Me lamí el sudor del labio superior. ¿Había sido todo un sueño? Si era así, a la mierda la capacidad humana de imaginar el dolor. O tragué grueso y no sabía si había sido un sueño, sino una premonición. Nunca había creído en este tipo de cosas, pero tampoco había sentido nunca un dolor tan real y tan visceral. Pero para ser sincera, ni siquiera se me pasó por la cabeza la idea de que hubiera muerto de verdad. Esta vez no. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y pedí Uber Eats, decidí de mantenerme alejada del volante durante todo el día. Cuando llegó el día 22 y pasó, me considero oficialmente un camionero seguro y seguí con mi vida. Noté que el mundo parecía un poco más brillante, un poco más colorido, pero lo achaqué a la gratitud por estar vivo. Fue hasta 18 meses después cuando me tomé demasiadas copas en la boda de mi amigo Taylor y decidí joder y descubrir el océano, cuando realmente noté el cambio. Como antes, morí dolorosamente. Incluso ahora puedo saborear el agua salada quemándome los pulmones. Puedo imaginarme la oscura nada del mar mientras me arrastraba hacia su sofocante abrazo. Es una imagen que me alivia. Este, pero en aquel momento estaba extasiado por despertarme, a salvo y seco en mi cama. El día se había reiniciado a medianoche en la mañana anterior, el día de la boda de Taylor. En la recepción me mantuve alejado del alcohol. Como antes, el mundo en el que me había despertado parecía más claro que antes, más nítido, más vibrante. No en una buena medida, pero perceptible. ¿Cómo cambiar de resolución de un video de YouTube de 720p a 1080p? Es esa Verónica Miller sin una copa en la mano, mientras buscaba en Google cosas como puede mejorar tu visión con la edad y si los sueños de muerte te hacen apreciar más la vida. Uno de mis amigos de la universidad, Luke, se acercó celebrando una cuaresma temprana, le dije. Empecé a guardarme el móvil en el bolsillo, pero él se las arregló para echar un vistazo a los resultados de mi búsqueda antes de que yo pudiera hacerlo.
Sueños de muerte, se inclinó hacia mí. Su aliento olía a Aperol Spritz. ¿Estás bien, Miller? Podría ser mucho peor, le dije sinceramente. Cualquier cosa que mi familia encontrara en mi cuerpo hinchado en el fondo del Pacífico, y hablando de eso me caeré la garganta. Oye, no has tenido pesadillas últimamente, ¿verdad? Cuando ayer me había ahogado en el océano, Luke había sido uno de los amigos que me había corrido a pedir ayuda. ¿Sería capaz de sentirlo de alguna manera? Luke frunció el ceño, pensando. Pude ver cuando la bombilla dentro de su mente se encendió, haciendo brillar la luz a través de la neblina inducida por el Aperol Spritz. ¿Sabes qué? La semana pasada me desperté en nuestra antigua clase de psicología, pero no me había preparado para el examen final y el profesor no paraba de regañarme porque estaba desnudo. Y había tres payasos con gabardinas echándome por encima del hombro. Todos tenían la cara de mi padre. Fue horroroso. Luke hizo una mueca, se estremeció un poco. ¿Para qué lo preguntas? Ah, por nada, le dije, olvida que lo pregunté. Hasta 3 años después me di cuenta de que lo que experimentaba era algo más intenso que los sueños o premoniciones. Esta vez fue un extraño accidente, un relámpago, si puedes creerlo. ¿Cuáles son las probabilidades? Menos de 1 millón. Según el CDC, aunque como había muerto varias veces, mis probabilidades empezaban a aumentar. Tal vez en realidad no estoy seguro de que las matemáticas lo comprueben, pero de nuevo, cosas más grandes de que preocuparse. Esta vez la resolución del universo saltó de la calidad de YouTube al cine independiente. Las líneas eran más nítidas, los colores más saturados. En cierto modo me recordó a la teoría de las formas de Platón. Hacía tiempo que no aprendía la filosofía 101, pero lo esencial es que el mundo que vemos en el mundo físico no es el mundo real, sino una sombra aplanada de la verdadera realidad. Y ahora parecía estar subiendo la escalera para echar un vistazo desde esa realidad más arriba. Las mantas de mi cama empezaban absolutamente en la forma de una manta. El aroma de mi café matutino era mucho más fuerte que el del interior de un Starbucks completo. Cada manzana que probaba era la más completa y roja que jamás había probado, lo suficientemente tentadora como para engañar a Blancanieves por segunda vez. Era increíble, absolutamente increíble, pero por eso la cuarta vez que morí no fue un accidente. No sabía lo que me estaba pasando, pero sabía que cada vez que moría me despertaba bien y mejor, y cada vez que despertaba veía el universo un poco más tal como debería de ser. No me preocupaban los esquemas, y solo quería más. Así que tomé prestada la receta de Xanax de mi amigo y me las metí en la boca hasta que mis mejillas parecieron una ardilla acaparando nueces. Esta muerte fue mucho menos dolorosa que las otras, aunque no lo describiría como placentera. Aún así mereció la pena despertarme con un Technicolor, como si nuestro mundo se hubiera fusionado con la paleta de colores de Rainbow Road de Mario Kart. Esa mañana tomé un sencillo desayuno de avena y bayas y estaba mejor que cualquier restaurante de estrella Michelin. La textura de la avena era terrosa y pura, casi podía saborear la frescura del tallo del trigo al que se había molido. Las bayas estallaron en mi boca, una explosión de acidez y dulzor que fue lo mejor que cualquiera hubiera experimentado antes, y entonces decidí jugar un poco con la idea y me di cuenta de que no solo era el sabor y el color lo que mejoraba, todo lo era. Sé que debería haberme conformado con eso, o quiero decir, obviamente no lo sabía, pero debería haberlo hecho, pero quería más y necesitaba más, ansiaba más. ¿Tú lo hubieras hecho? Sí, 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 Ah, sí. te hubieras suicidado. Sí, para explorar el multiverso. No, estás todo loco tú. Pero bueno. Así que en el transcurso de las siguientes semanas morí tantas veces como pude. Descubrí que la sobredosis era el método más eficaz, pero también jugué con el envenenamiento por monóxido de carbono, el salto a las vías del tren, la hipotermia e incluso el paracaidismo sin paracaídas. Me divertí tanto como el método del paracaidismo que volví a hacerlo al día siguiente solo por pura diversión. Y con cada muerte el mundo se volvió un poco más claro, un poco más cerca de la verdadera forma que debería de ser. En su mayor parte los cambios eran deliciosos. Eso era como si me estuviera drogando con hongos todo el tiempo. Por primera vez esa frase tenía sentido. No fue hasta la muerte número 27 cuando las cosas se volvieron un poco extrañas. Cuando me desperté bien arropado en mi cama, ya nunca me asustaba. Aspiré el aroma de la cafetera automática que preparaba mi infusión matutina y era increíblemente rico y dulce, como siempre, pero debajo percibí un olor diferente, un olor algo amargo. No podía distinguirlo y supuse que los granos de café se estaban poniendo rancios. A los 33 años veía las cosas con tanta claridad que para mí un jersey no era solo un jersey, era una analogama de todos los pequeños hilos de telas unidos. El jersey estaba entero, pero al mismo tiempo podía ver los microespacios de propio algodón. Así era todo conmigo, o casi todo. Alrededor de la muerte 38 me desperté confusa, porque el mundo parecía más borroso de lo habitual, como si estuviera cubierto de alguna estática. Por un momento entré en pánico, pensando que había tocado el borde de una especie de contador y que todo se estaba restableciendo al primer nivel. Pero cuando miré mi puerta pude ver las vetas de madera con un detalle impecable y el oler a la tierra de los árboles. Lo borroso era otra cosa, algo más profundo. Empezaba a ver el tejido del mismo del universo a nivel molecular, y estaba tan intrigada que apenas me di cuenta de que el olor amargo persistía por todas partes. Arsénico.
buceó en acantilados, tostador en la bañera. Esto último fue un terrible error, sobre todo porque ahora el dolor parecía más real, más vívido y más pudiente. Pero después de una docena de muertes más, las formas más borrosas empezaron a aparecerse en formas geométricas extrañas, formas que zumbaban y se retorcían, formas que casi parecían que los enseñaran en geometría hexágonos y pentágonos o estrellas de 13 puntas, pero que de alguna manera también eran completamente otras. No podría habértelas dibujado aunque lo intentara, formas que parecían hostiles. Estaba tan obsesionada con ver una imagen clara que ignoré mis otros sentidos, como el olor a azufre que se infiltraba en mis fosas nasales, o el palpitar en mi asustado corazón humano, el sonido de los gritos constantes. Claro que me daba cuenta de que algo estaba mal, de que algo no encajaba, pero ya no me importaba. Yo era un científico en busca de la verdad y una muerte horrible a la vez. Bala en la sien, mordedura de viuda negra, asfixia. Empecé a oír ruidos por debajo de los gritos. No parecían palabras de ningún idioma que yo conociera, pero de algún modo los entendía. Más cerca y más cerca. Me engatusaron, más cerca de nosotros, y sin poder evitarlo obedecí. El universo me ofrecía sus secretos y yo estaba decidida a conocerlos, y hoy, tras despertar de mi centésima muerte, por fin lo he conseguido. Miré al universo a los ojos y el universo me devolvió la mirada. Por eso estoy aquí ante todos ustedes. Mi nombre es Verónica Miller. He muerto 100 veces. 100 veces de todas las formas imaginables, y ahora todo lo que quiero es una salida real. Por favor, alguien, cualquiera que me diga cómo morir de verdad. No sé cuánto tiempo tengo, pero esta vez cuando muera necesito permanecer muerta, por favor. Y por ahí le tiene una continuación donde le como que le sugieren algunas muertes para que ahora sí permanezca muerta. Sí. Entonces dice, si no me recuerdan, soy la chica divertida que se divertía mucho muriéndose hasta que dejó de ser tan divertido. Empezó a ser aterrador. Con cada muerte, el universo se volvió un poco más claro para mí, y ahora, aunque tengo algunas habilidades interesantes, como el poder tomar un sorbo de zumo de manzana y decirte exactamente de qué árbol crecieron las manzanas, no puedo disfrutar de ninguna de ellas. ¿Cómo? Pues cada momento es una pesadilla sensorial. Cada momento de vigilia de cada día, el sonido de gritos roncos y risas dementes tapone a mis oídos. La amargura y podredumbre llenan mis fosas nasales y mire donde mire, los veo a ellos. Criaturas enmarañadas de aspecto demoníaco y el color de la estática televisiva. Criaturas que me observan acechándome, esperándome. ¿Esperando qué? No estoy segura. Pero todo esto estoy seguro que no quiero averiguarlo. Y por eso esta vez cuando muera necesito permanecer muerta. Así que, a partir de hoy voy a llevar un registro de todas las diferentes maneras en las que voy a intentar morir. Por supuesto, un registro será inútil para mí si tengo éxito, pero si alguien más por ahí es como yo, bendita sea tu alma miserable. Entonces tal vez será de utilidad para usted. Antes de empezar añadiré que intentar cualquiera de estas soluciones propuestas intenté localizar a la persona que me mató originalmente, pero acabó siendo mucho más difícil de lo que pensaba. Mi ciudad no es tan grande como Nueva York o como Los Ángeles, pero es lo bastante grande para que después de vagar por las calles durante mi pequeño bochito, bueno, Sí. Volkswagen Bug, siguiera en el punto de partida. Incluso me registré en todas las paradas de camiones de la zona, aunque para ser justos no me informé de demasiado. Las conversaciones eran más o menos así. Nombre del conductor, ni idea. Apariencia, borrosa, pero creo que blanco, tal vez como un blanco bronceado y pelo castaño, o tal vez rubio arena. Bueno, tenía pelo de cualquier caso, al menos de que pues fuera una peluca. Correcto, número de matrícula. Apenas recuerdo si el tipo tenía pelo. No voy a recordar si tenía Calvo. matrícula. En este momento la conversación de la cajera mal pagada y sobrecargada de trabajo que atendía la gasolinera empezaba a enfadarse conmigo. Algunos de ellos pensaban que les estaba gastando una broma pesada para conseguir visitas en YouTube, y los menos hastiados simplemente pensaban que se estaban delirando. Estoy bastante segura de que confirmé esa carencia en la última gasolinera, cuando en un momento de debilidad finalmente le grité al molesto cajero y le dije que aunque recordara detalles insignificantes como el número de matrícula o el modelo de camión, definitivamente recordaba la sensación del metal atravesando mi caja torácica y perforando mis pulmones. El cajero me echó patadas después de aquello y decidí abandonar por completo ese lado de la ecuación. Y esto nos lleva ahora. Tengo un bolígrafo en la mano con una carta titulada Enviar a mi cuenta en caso de muerte y una sonrisa esperando en la cara. Como me muero ganas de morir, vamos a intentarlo. Muerte 101. Quémala como una bruja. El 1 de diciembre del 2022 a las 6:30. Técnicamente alguien me sugirió que me incinerara, pero es bastante difícil encontrar un funerario dispuesto a hacerle esto a alguien que está vivo aún. Supongo que los viejos hábitos son difíciles de romper, pero no importa. Voy a empapar mi casa de gasolina y fumarme Newport para calmarme y luego arrojar las cenizas al suelo. Ya sabes, la forma antigua de prenderte fuego, bastante simple, ¿verdad? Pues vale, hagámoslo.
Luego, diciembre 1 del 2022 a las 12 de la mañana. Hola oscuridad, mi viejo amigo. Suspiro. Realmente quería que esto funcionara, pero honestamente fue un poco menos doloroso de lo que esperaba. Pero creo que ha sido un error del usuario que otra cosa. Los primeros 60 segundos fueron infernales, pero después de exhalar suficiente humo me desmayé por falta de oxígeno. Y a partir de ahí fue la típica muerte por asfixia. Sinceramente las llamas al rojo vivo lamiéndome las pantorrillas y derritiéndome la epidermis no fueron lo peor. No, la peor parte fue la forma en la que se rieron de mí mientras me quemaba. No tienen boca como nosotros, ni tampoco expresiones como las nuestras, pero siempre sé cuando se ríen. Hacen un ruido agudo, como un conejo desangrándose en un callejón. Inquietantes pedazos de mierda. Muerte 102, el 12 de diciembre del 2022 a las 11:30 pm. The Killing Joke. Viendo lo difícil que era para mí encontrar un crematorio, pensé en encontrar una cuba de ácido en el que disolver todo mi cuerpo sería igual de difícil, pero después de investigar un poco en internet no me di cuenta de que el ácido es mucho más común de lo que se piensa. Pensé en verter un cóctel de productos químicos en mi bañera para después del incidente del incendio, decidí que quería darme un pequeño capricho. Leí en internet historias horribles de gente que se caía en aguas ácidas termales, así que utilicé mi tarjeta de crédito para reservar un billete de primera clase a un parque nacional que siempre había querido visitar junto con una estancia en una noche en un hotel de lujo que también me parecía muy lujoso. El dinero, por supuesto, reiniciará como todo, lo demás una vez que muera, y si no se reinicia no tendré que volver a preocuparme por eso ni por nada. Vaya hora de darse un baño, supongo. 12 de diciembre del 2022 a las 12 a.m. 12 a.m. Mierda, eso duele. Jesús, fue como para que te hiciera una exfoliación corporeal coreana si los guantes estuvieran hechos de alambre de gallinero y si el agua que te echaran encima fuera ácido de batería. Lo que habría estado bien, excepto por el hecho que aún estoy aquí. Perdóname, no quiero sonar acalorada. Lo que siempre quise decir es que quería morir y que el ácido me destruiría a nivel molecular. Eso sonó muy inteligente y como tal vez realmente haría una diferencia, supongo que solo supongo que me permití tener esperanzas. Y en lugar de eso, todo lo que obtuve fue un montón de dolor y un poco más de claridad. Cuando me desperté esta mañana, estas cosas ya estaban reunidas a los pies de mi cama, esperándome. Siempre, pero no tenían expresiones. Ahora empiezo a darme cuenta que sí las tienen, y eso no me gusta ni un poco. Muerte 103. Jesús al volante. Aunque nadie sugirió otro accidente de coche, una parte de mí pregunta si morir en un segundo accidente de coche complementará de algún modo el ciclo o algo así. No lo sé, suena improbable, pero intentaré cualquier cosa una o dos veces ahora. Supongo, al menos no he aprendido a tener de mis muertes anteriores y esta vez tomaré un puñado de ibuprofenos antes de ponerme al volante. Siento haber parado el registro a mitad de la frase, pero estoy poniendo los registros de la muerte a descansar por ahora. Tengo que hacerlo, porque mientras escribo esto, alguien llamó a mi puerta. No, no llamó, alguien golpeó la puerta, tan fuerte que todo el marco tembló por un momento. Pensé que la muerte 103 iba a ser un allanamiento violento y una muerte o un asesinato. Honestamente me pareció bien. Nunca me habían asesinado de esa forma, así que puedo añadirlo al registro, ¿no? Solo que cuando abrí la puerta no era un ladrón, ni un asesino, ni un testigo de Jehová. Era un hombre alto, con pelo castaño claro y una expresión desesperada en los ojos. Una expresión que reconocí claramente e íntimamente. Una expresión que vi reflejada en mí cada vez que me miraba en un espejo. Sin decir la palabra, el hombre le entró a mi apartamento, cerró la puerta detrás de sí y dijo, tú, con voz ronca. Eres tú a la quien he estado buscando. ¿Estás? Aclaró la garganta. ¿Eres tú a la que maté? Pero ¿cómo es que estás aquí? ¿Cómo No, ves? o sea, alguna está como una maldición, güey, que no te puedes morir, güey. Ándale, que te echen una maldición de que no, por más de que lo intentes, no te puedas morir y Que te todos avientes tus de un seres puente o queridos, algo. todos tus seres queridos mueran y tú sigas aquí, güey, que no te puedas ir, o sea, que cada día que te quieres morir se repita tu día, ¿se cuenta? Que estés repitiendo el día y lo único que cambias es la forma en la que te mueres. Hay una película esa que creo que es Sandra Bullock con el actor que hacía Doctor Doom. Que estaba buena. El hecho era de que ¿Sandra era, Bullock? creo que sí es Sandra Bullock. No, ¿estaba buena Sandra Bullock? Bueno, yo creo que sí. Pero la película era que el esposo se moría en un accidente automovilístico y después ya que lo sepultaban y todo, se acostaba Sandra Bullock y amanecía y al lado estaba el esposo, güey. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Porque el señor señor se me la la quitó. quitó. Pero está chida porque la vieja descubre que tiene un amante, güey, o sea que por eso ya no se llevaban y todo. Ya. Y al final, ella lo persigue en donde fue el accidente y ve el camión así pasar. Y creo que no puede hacer nada para impedir la muerte del El esposo, esposo. pero ella ve todo, güey, así el accidente, cómo fue y todo. Sí suena interesante, habrá que buscarla. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de este segundo volumen de historias de terror. Esperamos que haya sido de su agrado.
que nos hayan acompañado hasta este momento y esperamos que nos sigan acompañando la siguiente semana con otro episodio por ahí que estamos ya planeando. Esperamos que lo puedan compartir con sus amigos y familiares y que sigan acompañándonos en esta aventura. Les agradecemos mucho estar con nosotros y esperamos que las historias se sigan contando De boca en boca.